Bueno, buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan en este momento en una nueva jornada de nuestro seminario de sostenibilidad turística. En esta tarde vamos a tener una charla muy interesante sobre cómo la paz influye en el turismo y cómo nosotros podemos aprovechar eh, toda esta nueva ola, digamos, de conversaciones de paz y diálogos que se han dado en el país. Recordemos nuevamente que esta es una iniciativa entre la Cámara de Comercio de Buga, la Cámara de Comercio de Cartago y la Cámara de Comercio del Cauca, en un esfuerzo porque todos nuestros empresarios disfruten y tengan a la mano todas estas herramientas para tener mejores productos, para acceder mejor a la información y para enriquecer eh, todo lo que son su portafolio, conocimientos, experiencias, entre otros. Nos acompaña el día de hoy Luisa Romero, y seguidamente de Luisa vamos a tener nuestra charla con la antropóloga Lorena Gómez Ramírez para ampliarles un poco el perfil de Luisa. Luisa es ingeniera electrónica y en telecomunicaciones, también tiene una maestría en administración internacional del turismo. Luisa como profesional ha sido una profesional apasionada por impulsar, liderar y apoyar iniciativas que combinen tecnología, emprendimiento y turismo sostenible para la reducción de la pobreza, la desigualdad, la construcción de paz y el desarrollo socioeconómico de las comunidades vulnerables. En su trabajo, Luisa ha tenido la oportunidad de trabajar e impactar positivamente más de 20,000 personas de diferentes comunidades, regiones, y ha logrado además ser reconocida por diferentes premios nacionales e internacionales, de los que ya Luisa nos hablará más adelante dentro de su conferencia. Doy la bienvenida a Luisa, tu micrófono ya se encuentra abierto, Luisa, para que ya arranques con tu charla del día de hoy. Sabemos que va a ser muy enriquecedora porque conocemos tu trabajo, conocemos la manera como te has desempeñado a lo largo de todo este camino que has emprendido en el turismo a pesar de ser ingeniera. Entonces, bienvenida, Luisa. Ya te prendo tu micrófono nuevamente. Listo, Luisa, ya Hola, tienes tu micrófono abierto. ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ah, vale. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor poder estar esta tarde compartiendo con tantos empresarios y prestadores de servicios turísticos del Valle, del Cauca. Un saludo muy especial a la Cámara de Comercio del Cauca, a la de Buga y a la de Cartago por la invitación. Para nosotros, para Lorena y para mí es todo un gusto poderles compartir todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos podido transmitir a través de nuestro trabajo en turismo. Entonces estamos supremamente contentos de poder compartir y dejarles una pequeña enseñanza el día de hoy. Entonces, pues sí, nos gustaría de pronto que esta sesión sea muy interactiva. Entonces, para decirles que cualquier pregunta que tengan, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te entrecortó un poquito, pero sí, sí te Ah, escuchamos. ah, vale, vale, ahí. Ya. Bueno, entonces para que nos puedan dejar sus preguntas también en el chat, los comentarios que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando. Y pues nada, estoy muy contenta de ver tantas personas que están conectadas desde el Valle, Popayán, Cali. Entonces, un saludo para todos. Bueno, entonces en la sesión del día de hoy, nosotras hemos diseñado sí, una pequeña conferencia para compartirles un poco de cómo nosotros hemos aportado el tema de construcción de paz a través del turismo. Entonces queremos poderles brindar una nueva perspectiva para que ustedes a partir de hoy puedan mirar cómo a través de sus operaciones en el sector pueden también aportar a este tema de construcción de paz. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Listo, perfecto. Entonces, bueno, pues para iniciar, aquí le voy a dar la palabra a Lorena Gómez, quien me acompaña el día de hoy como también panelista. Entonces, Lorena, te doy el micrófono para que te presentes y te conozcan también. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y a Luisa también. Yo estoy muy contenta de estar acá, me estoy uniendo desde Bogotá, así como para presentarme. Bueno, yo soy antropóloga, estudié en la Universidad de los Andes y también soy tour leader desde hace varios años, ya certificada por el SENA. Soy emprendedora social y periodista. Me encanta escribir, sobre todo crónicas de viajes. También les cuento que, bueno, yo he dedicado mi vida a humanizar el turismo.
y a que los colombianos, ayudar a los colombianos a que nos demos cuenta de todo lo que somos. He trabajado en temas de apoyando el desarrollo del turismo sostenible, el turismo comunitario y el turismo indígena en distintas regiones del país, como el Cauca, en La Guajira, en el Chocó y recientemente en la Macarena. Y ahí he aportado como consultora, como investigadora y como formadora de guías en temas de storytelling y de inteligencia emocional, que es súper importante. Y bueno, aparte de eso, también he participado en expediciones de turismo y paz que han sido organizadas por el gobierno y por la misión de verificación de la ONU. Ellos me han invitado a El Río Duda y a San Vicente del Caguán para asesorar la visión de esos proyectos de ecoturismo. Ya para terminar de presentarme, les cuento que como resultado de toda esta experiencia, creé mi propio proyecto personal, se llama Inspire, y con él diseño viajes que conectan a personas de mundos distintos, es decir, a los turistas extranjeros que vienen de vivir otra realidad con las comunidades de Colombia. Esa sería mi presentación. Entonces sí, les mando un saludo a todos y bueno, me alegra mucho que podamos compartir este rato contándoles de nuestras experiencias y lo que hemos aprendido, como decía Luisa. Gracias, Lore. Bueno, pues ahora me voy a presentar yo. Ya pues Stephanie me dio una pequeña introducción. Efectivamente, yo decidí usar mi conocimiento como ingeniera en electrónica para transformar vidas y desde hace ya casi 5 años decidí ser una emprendedora social. Entonces lo que hago es utilizar todos mis conocimientos como ingeniera en el turismo. Entonces soy como una ingeniera en turismo y el año pasado, hace 2 años, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en el exterior, en Administración de Turismo Internacional, y asimismo me he dedicado mucho al tema de construcción de paz. Entonces he tenido la oportunidad de asistir a diferentes programas con enfoque en temas de paz. Asimismo hemos aplicado diferentes premios y eventos a nivel nacional e internacional. Entonces es todo un orgullo para mí poderles compartir y poder mostrar de que en el Cauca se están generando esas iniciativas de impacto e iniciativas que ayudan a crear una historia diferente para nuestro país. Bueno, entonces, ¿cómo nos conocimos? Yo creo que esa es como una de las preguntas, cómo es que Lorena y yo terminamos en esto juntas, y es porque compartimos muchos intereses. Uno de ellos es el Cauca, o sea, nos apasiona todo lo que tiene el Cauca, sus montañas, su gente, las comunidades indígenas, en este caso los de Silvia, la comunidad Misak. Nosotros nos conocimos porque teníamos un amigo en común con el cual también estábamos trabajando en otros temas de tecnología, y él pues simplemente nos conectó, como Lorena le encanta el Cauca, está en el Cauca, tú vives en el Cauca, ustedes dos deberían hablar y hacer algo juntas. Entonces, así fue como la vida nos unió en este camino. Empezamos como a conversar, a hacer diferentes actividades juntas, pero la sorpresa más grande fue cuando nos encontramos en India. O sea, yo en esa época yo estaba haciendo mi maestría en el exterior y pues no había hablado tanto con Lorena por esa época porque estaba como enfocada en los estudios y todo lo demás, pero la sorpresa fue darnos cuenta que llegamos a India, al mismo programa, al mismo lugar y pues con la misma, digamos, conexión hacia el tema del turismo y construcción de paz. En India estuvimos, fue gracias a un programa del Instituto de Paz de los Estados Unidos, en el cual nos brindaron un entrenamiento en temas de lo que era construcción de paz, comunicación asertiva, diálogo, escucha. Entonces, a partir de eso, también tuvimos la oportunidad de conectarnos con jóvenes de los países con conflictos más grandes en el mundo, como Afganistán, Nigeria, Siria, y pues eso fue una experiencia que nos marcó porque, bueno, una cosa es entender de que pronto el conflicto en Colombia ha sido supremamente fuerte, pero ya cuando te sientas con más jóvenes de otros países que también están en un conflicto de pronto mucho más vivo actualmente, es como que wow, o sea, fue una experiencia para nosotros que nos permitió mirar qué tanto hemos avanzado como país y asimismo conectarnos como humanos, ¿no? Humanamente. Y además de eso también fue la oportunidad de conocer al Dalai Lama, o sea, estuvimos allá 2 días con él en 2 audiencias, donde fue una experiencia increíble que yo creo que más adelante les vamos a compartir un poquito más, pero entonces ahorita le doy la palabra a Lore para que continúe. Sí, para complementar un poquito lo que dijo Lu y tal vez dar un poco de contexto, el Dalai Lama es, hagan de cuenta, como el papa del budismo y es el líder del pueblo tibetano que es muy sonado por ahí, que queda hoy en día dentro de China, pero ya luego vamos a profundizar más sobre el Dalai Lama. Aquí lo otro que queríamos contarles, que es otro aspecto que tenemos en común
con Luisa es que pues ambas hemos tenido, además de esta oportunidad, otras, otros viajes y hemos participado en otros programas que nos han permitido ver muchas caras del mundo y ver cómo experimentar en carne propia cómo es que está funcionando el turismo en otros lugares, poder ver lo que se está haciendo bien, también las contradicciones que incluso uno nota como turista, darse cuenta, pues porque además uno viaja con los amigos o lo que sea y siempre terminas comentando y te das cuenta de lo que le importa a las demás personas y lo que te importa a ti cuando visitas un lugar. Y generalmente los comentarios y cada vez más la prioridad es pues claramente el impacto ambiental, pero también está el tema de la ética, porque uno se da cuenta de cómo funcionan los operadores, si te están hablando con la verdad, si la gente está siendo tratada como con dignidad, todos esos temas de sostenibilidad que ustedes seguramente han venido viendo. Y bueno, y hemos podido ver la importancia que los visitantes le dan a conectarse con el espíritu del lugar y consentir que lo que están viendo y viviendo es auténtico, que las historias que nos están contando son reales y que el intercambio que estamos teniendo es genuino. Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a entrar acá con los conceptos. Y es que pasa que resulta que cuando los colombianos pensamos en la paz, generalmente nos imaginamos que es un tema político, ¿no? Siempre, apenas nos menciona la paz, ya nos imaginamos los acuerdos, ya empezamos a trabajar, a hablar de ese tipo de temas. Pero resulta que uno de nuestros principales aprendizajes en India es que una cosa es la paz y otra cosa son los acuerdos para lograrla. Sí, entonces, si la paz no son los acuerdos, ¿qué significa vivir en paz? ¿Cierto? ¿Qué es la paz? Y para esto les vamos a mostrar de pronto 2 ejemplos. Para eso queremos voluntarios. De hecho, por eso les contamos que queríamos que esta sesión fuera muy interactiva. Entonces, si hay alguien en el público que de pronto quiera participar, la idea es que alguien nos colabore leyendo esta historia que estamos compartiendo acá en pantalla. ¿Quién dijo yo? Yo les puedo colaborar para que sea más dinámica. Entonces dice, Gracias, Stefan. Santiago. Juan es un guía caucano y católico al que le gusta ir al volcán Puracé, porque ahí encuentra paz. Al conectarse con la naturaleza, siente que entiende sus problemas de otra forma. Él dice que en el Puracé se conecta con Dios. Allá arriba reflexiona y se da cuenta de los momentos en los que reaccionó de forma exagerada, hablando para pensar y no pensando para hablar. Con tanta tranquilidad, recuerda dar las gracias porque su familia está bien, aunque las cosas en el trabajo se hayan puesto difíciles con la pandemia. Generalmente, cuando Juan baja del volcán, renueva su compromiso de ser más compasivo y empático con quienes ha tenido reacciones agresivas y bastante egoístas. Después de pensarlo bien, se da cuenta de que el miedo de no saber hasta cuándo duren sus ahorros es lo que lo vuelve irritable. Por eso, cuando baja a Popayán, vuelve a respirar profundamente. Gracias, Estefania. Entonces ese es el ejemplo de Santiago. Y ahora tenemos el ejemplo de Sara. Listo. Sara. María es dueña de un hotel en Buga. Es apasionada por la historia de su ciudad y como buena creyente siempre tiene agua bendita y colecciona relicarios. Una de las mayores dificultades de su negocio es el cambio constante de personal. Ella siente que sus empleados no valoran su esfuerzo por pagar nóminas y generar empleo. María ha estado tan ocupada pensando en cómo generar ingresos para su hotel que no se ha dado cuenta del patrón de esa dificultad. Ha olvidado que antes de empresaria es humana. Cuando los empleados han pedido permisos especiales, citas médicas, emergencias familiares, etc., siempre descuenta el valor de las horas no trabajadas antes de por lo menos preguntar cómo se sienten sus empleados. Sus ventas han caído debido a la fama que ha creado el lugar, así que María ahora va más a misa pidiendo a Dios que todo mejore. Gracias, Estefania. Se llama Sí, Sara entonces, María. Sara María y Juan Santiago.
Listo, entonces con esto les queremos preguntar, bueno, ¿qué sintieron o qué notaron con estas dos historias? De pronto si en el chat nos pueden ir como compartiendo ideas, sería súper. O cuáles son las diferencias entre Juan Santiago y Sara María. De pronto en el chat nos pueden ir escribiendo ideas, lo que se les venga a la cabeza con estas dos historias. Lo que se les venga a la cabeza, esto lo estamos construyendo juntos. Ajá. Por aquí dicen que los dos son agentes pasivos de la situación. Ambas historias son muy interesantes. Que la preocupación de los dos es el dinero. Santiago piensa en los demás, pero desde su ser. Aquí dice que Juan hace un proceso más introspectivo sin juzgar a María. Es autocontrol. La primera es una experiencia turística y la segunda es una historia social. Ujú. Interesante, sí, muy interesante. Entonces aquí es donde yo les quiero preguntar, ¿quién creen de los dos que vive con más tranquilidad? Entre María y Juan. Aquí me dicen Juan, bueno, Juan Santiago son la misma persona. Juan. Eso, muy interesante. Entonces ya con esto nos da pie para pasar a la siguiente diapositiva. Y es que es eso, ¿no? ¿Qué es la paz? O sea, siempre nos hemos preguntado, bueno, la paz, como decía Lore, una cosa es la paz y otra son los acuerdos de paz. Pero entonces aquí es donde nosotros les queremos compartir de que la paz es interior y es exterior. Para que como personas podamos vivir en paz en el mundo exterior, es importante crearla primero desde nuestro propio interior. Entonces, Lore, ¿cómo se hace eso? Esa es una gran pregunta, ¿no? Uno cómo logra eso. Bueno, pues la clave principal está en comenzar a mirar hacia adentro. ¿Y cómo se traduce? Miren, realmente nosotros podemos empezar, y el ejercicio se trata de comenzar a ser más responsables de los pensamientos que se nos pasan por la cabeza y de nuestras emociones. Porque los pensamientos no solamente se los pasan, nosotros los empezamos a crear y con los pensamientos que creamos generamos emociones y las emociones a su vez entonces generan otros pensamientos y si nos dejamos llevar por ellos, pues podemos ir a un lugar de conflicto o podemos decidir en cambio ponerles atención, tratar de entender qué nos están diciendo esas emociones y esos pensamientos, eso es hacernos responsables de ellos y ver entonces cómo podemos actuar de una manera distinta. Entonces, realmente esas emociones y esos pensamientos son voces que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Si se ponen a pensar, todos tenemos voces distintas de las personas con las que convivimos, voces que nos han influenciado o de nosotros mismos que están dando vueltas generalmente todos los días, pero el ejercicio está en tratar de hacer una pausa, respirar y observar esas voces y observar el problema. Bueno, observar las voces, eso por un lado, como ejercicio diario y cotidiano. Porque si no van a afectar lo que hacemos cuando salgamos de nuestra casa. Entonces, concretamente, hay unos pasos que nos pueden ayudar. El primero, cuando, por ejemplo, tenemos un problema específico, el primer paso es observar ese problema y preguntarse, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Será que yo me estoy amargando? O sea, ¿será que estoy pensando que el problema es que el problema es A, cuando en realidad es B? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, una vez lo hayan identificado, es preguntarse por la raíz del problema. ¿Por qué pasó? E ir a los niveles que sea necesario. Si esto pasa, ¿por qué? Y esto pasa, ¿por qué? Y una vez hayamos encontrado esa raíz, hay que analizar y preguntarse, bueno, siendo honestos y concretamente, ¿este problema tiene solución o no? Si la tiene, no hay por qué preocuparse. Y si no la tiene, pues tampoco hay por qué preocuparse. O sea, no vale la pena. Más bien, pues me enfoco en otro problema que sí pueda solucionar y ya está. Pero entonces, cuando el problema sí tiene una solución,
el siguiente paso es analizar cuál es la salida a ese sufrimiento, porque generalmente los problemas no son solo problemas, sino que son una causa de un sufrimiento que nos está pasando. Entonces, esa es otra pista. Pensar en cuál es el origen de ese sufrimiento que tengo. Pero entonces, una vez yo me doy cuenta de cuál, me imagino cuál puede ser esa posible solución, lo que sigue es actuar. No se vale, porque muchas veces nos pasa que nos quedamos en palabras y en el voy a hacer, pero lo que marca la diferencia y cómo podemos empezar a construir activamente una vida que podamos vivir más pacíficamente es decidir actuar. Y no tiene que ser una cosa gigante, son pequeñas acciones que se van sumando, pero es la actitud que decidimos asumir, el cambio de perspectiva que tenemos y eso afecta cómo nos vamos a comportar con los demás. Y ese actuar, cuando es para resolver un problema, ya sea personal o por ejemplo, de mi comunidad o de mi sector, pues si ya saben cuál es el problema, o sea, la clave está también en mantener la determinación. Si, si la mantenemos la determinación, no vamos a perder la moral, que eso también es importante. Entonces, todo esto es para decirles, lo que les queremos decir es que mirar hacia adentro es un paso y una acción fundamental para que empecemos a ver paz en nuestra vida y en la vida de nuestro alrededor, porque si empezamos a crear una vida pacífica, eso se contagia. Eso es como un virus positivo que se empieza a difundir entre los que están con nosotros. Entonces, seguimos acá con... entonces, eso es uno de los consejos principales que nos dio el Dalai Lama. Realmente él lo llama meditación analítica, porque la idea de meditación que tenemos en este lado del mundo no está completa. Resulta que la meditación no es solamente tranquilizarse. La meditación, que no es un ejercicio religioso, es un ejercicio realmente de calmar la mente y aprender a observarla. La meditación en su significado completo es que podamos analizar nuestros problemas, que podamos entrenar nuestra mente para encontrar las soluciones y para no enredarnos con emociones difíciles que muchas veces nos confunden en lugar de llevarnos a una solución y a un entendimiento distinto. ¿A cuántos acá no nos ha pasado que nos enredamos con un problema y tiempo después nos damos cuenta, cuando ya hemos dejado de pensar en el problema, uno de repente piensa y dice, ay, ese problema se podía solucionar de esta forma y no me habría enredado tanto? Pero muchas veces lo que nos falta es esa calma y ese cambio de perspectiva. Entonces, otro de los consejos que nos dio el Dalai Lama cuando estuvimos con él, que es clave para la paz, es que hablemos menos de nuestras diferencias y más de lo que tenemos en común. De hecho, esa fue una escena que nos impactó mucho cuando lo conocimos, porque cuando nos íbamos a presentar, él nos dijo, miren, yo no necesito que ustedes me digan, me expliquen de qué países son, ni de qué raza, ni de qué religión. Eso al final no importa tanto. Siendo sincera, nos dijo, la verdad es que a mí no me importa, porque yo los veo a ustedes y veo que tienen los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca. Entonces, para mí está claro que somos el mismo ser humano y que yo sea el Dalai Lama, pues el Dalai Lama, no, yo soy un ser humano igual que ustedes y realmente uno se siente así con él. Eso es de lo más bonito. Y tiene mucha razón. A veces, por ejemplo, acá en Colombia nos enfocamos mucho en nuestras diferencias raciales, en las culturales, que en las regiones. Y fíjense que al final todos somos colombianos e incluso en el mundo, pues todos somos seres humanos. Entonces, deberíamos más bien intentar aprender de nuestras diferencias, valorar y celebrar la diversidad del mundo, que así como la naturaleza es diversa, nosotros también lo somos, pero insistir en lo que tenemos en común. Exactamente. Y para completar un poco de lo que decía Lore, lo que vimos en las dos historias pasadas de María y de Juan fue precisamente eso, ¿no? De cómo Juan, él sí toma su tiempo para analizar, para pensar, para mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro de cómo se siente, qué es lo que está pasando, cuáles son las causas de su problema, por qué cuando se siente de pronto enfadado, qué es lo que lo hace sentir enfadado.
En cambio, en el ejemplo de María, ella simplemente se excusa que el problema es que los empleados son malos y ya, pero nunca se toma el tiempo de escuchar a la otra persona, es decir, tampoco se mira hacia adentro de yo como persona en qué estoy fallando. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros queremos hacer ese énfasis de la importancia de mirar hacia adentro y de mirar también cómo desde lo que hacemos en el sector de turismo lo estamos aplicando diariamente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con este tema. Nosotros como prestadores de servicios turísticos, pues trabajamos con personas de todo tipo, ¿no? Desde clientes nacionales hasta turistas extranjeros, trabajamos con comunidades indígenas, comunidades campesinas, tenemos también muchos proveedores y bueno, o sea, es una cadena bastante amplia, ¿cierto? Entonces la forma en la que nosotros construimos paz depende de cómo decidimos conectarnos como humanos con cada una de estas personas, con cada una de estas personas de la cadena de valor, entendiendo que somos los mismos, que somos uno solo, así como decía el Dalai Lama, nosotros somos lo mismo, tenemos dos ojos, una boca, una nariz, somos lo mismo. Entonces, la importancia es ver también cómo a través del turismo estamos ayudando al mundo a que la gente se conozca entre sí, pero además de conocerse, se conecte, que valoren la diversidad cultural, que se entiendan mejor entre sí. Entonces, lo más importante de nuestro trabajo es que estamos dándole voz a personas que probablemente de pronto no tenían una voz tan fuerte antes, pero que ahorita la gente está pagando por venir acá, pagando por descubrir estos lugares, pagando por vivir estas experiencias de calidad, y que lo más importante es que estamos transmitiendo un mensaje, ¿no? Un mensaje que va desde Buga, desde Cartago, Cali, desde el Valle como tal, desde el Cauca, desde Popayán, hasta el país y hasta la casa de cada turista. Es decir, lo que ellos viven acá es lo que las personas van a sentir o es lo que ellos van a transmitir cuando vuelvan a sus países. Entonces, por eso es importante entender qué es lo que estamos haciendo. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál es el mensaje que estamos entregando como colombianos con nuestros servicios? Es decir, ¿estamos enseñando a los viajeros y a las personas en general a ser mejores seres humanos o simplemente estamos haciendo cosas por cumplir? Es decir, simplemente estamos haciendo el tour por hacer el tour o estamos mostrando la montaña por mostrar la montaña o verdaderamente estamos dejando un impacto para generar una mejor humanidad. Entonces, esa es la primera pregunta que les quiero hacer el día de hoy. Bueno, y mientras el mundo se reacomoda, nosotros en este punto ya sabemos, y ustedes que vienen en este seminario, ya sabemos las cosas en las que ha fallado el turismo, los efectos que ha tenido, las joyas que, por ejemplo, tenemos en el país, que irónicamente terminan generando mayores índices de desigualdad y de pobreza. También, pero entonces también como, pues, como ustedes han venido viendo, cómo eso se puede mejorar para bien, o sea, cómo se puede hacer para bien. Y también hemos venido hablando de, bueno, todos hemos seguramente asistido a distintas sesiones sobre lo que se viene con todo lo de la pandemia. Y un tema muy importante ahí, en ese punto, es que tengamos en cuenta que cuando las personas comencemos a salir, ¿qué es lo que más nos hace falta a todos? Vernos con nuestra gente, ¿no? Vernos con los amigos, con la familia, y lo mismo, pues los viajeros a la hora de salir, claro que van a buscar, ya que hay una gran oportunidad, van a buscar lugares abiertos, rurales, pero también, y sobre todo, diría yo, van a buscar conexión humana, una conexión de corazón a corazón porque hemos estado separados todo este tiempo. Entonces, es estratégico pensarnos este momento como un espacio de mirar hacia adentro de nosotros, como personas y como operadores turísticos, para revisar lo que hemos venido haciendo y preguntarnos cómo podemos mejorar y cómo podemos crear experiencias que ayuden a conectarnos más como humanidad desde lo que hacemos. Entonces, un ejemplo de eso puede ser comenzar a escuchar, por ejemplo, a las comunidades y a los proveedores con los que trabajamos. Sí, escuchar a las comunidades, comenzar a ser más empáticos, más compasivos y, y revisar cómo están nuestras cosas. Porque si aplicamos, si aplicamos esto de mirar hacia adentro, vamos a ver, seguramente se van a encontrar con que vamos a pasar de la mentalidad de cómo no hago daño,
¿sí? Cómo no lastimo un ecosistema o cómo no le hago daño a una comunidad, a realmente cómo será que yo puedo aportar más. Porque eso cambia todo. Entonces nosotras queremos mostrarles, pues contarles un poco de lo que hacemos, más de que lo que hacemos, lo que importa es el cómo lo hacemos, para compartirles cómo hemos venido construyendo paz por la forma en la que trabajamos con las comunidades con las que colaboramos. Entonces, en mi caso, Inspire, bueno, aquí está la descripción, Inspire es un proyecto que crea viajes de crecimiento personal para líderes y ejecutivos globales que se sienten en una crisis interior de vida y que están buscando perspectivas distintas sobre el mundo, sobre la vida, un espacio para reflexionar, para dejar de vivir en piloto automático. Y lo que hago es conectarlos con la sabiduría de la naturaleza y de los pueblos indígenas del país. Bueno, y con otras comunidades, pero principalmente con los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo hago? Un tema muy importante es que a veces en turismo a nosotros se nos olvida, como que a veces nos enfocamos demasiado en las actividades y en la logística, pero se nos olvida que lo más importante son los encuentros entre las personas. Cuando nos vemos, los diálogos, todas las conversaciones que pasan, esas conversaciones que pasan importan mucho. Entonces, yo me enfoco en el intercambio cultural, en el intercambio de experiencias que puede pasar entre estos dos tipos de líderes, para que no solo los líderes que vienen a visitarnos, como Mark, que fue un cliente que vino en febrero, como Mark, no solo para que ellos crezcan, sino también para que los líderes locales también puedan crecer con ese encuentro. Entonces, con los indígenas, y aquí voy a poner el caso de los Misak, con ellos venimos trabajando desde hace 4 años, y lo primero que hice con ellos fue un acercamiento de un diálogo previo. O sea, para empezar, les pregunté si ellos realmente quieren o no el turismo en Guambía, en su resguardo, y empezamos a hablar. Me conecté con los médicos tradicionales, con los abuelos, y empezamos a tener un diálogo no solamente en términos empresariales, sino que empezamos a compartir. Incluso nosotros ya podría decir que en este punto somos amigos, y respetando su forma cultural de ver la vida, pedimos permiso incluso al territorio. Hubo un par de rituales en los que llegamos como a un entendimiento conjunto. Mejor dicho, hicimos esos rituales para pedir permiso al territorio, y ya luego con eso ya nos sentamos a hablar y creamos una visión conjunta de qué significa, o sea, como para qué traer gente a la comunidad, cuál es el propósito detrás de todo eso y cómo les gustaría que eso suceda. ¿Por qué? Porque imagínense, o sea, uno con el turismo está llevando personas es como si llegaran a la casa de uno, y a ellos no les gusta sentirse como si fueran un zoológico. Me lo han dicho literalmente así, y tienen toda la razón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, hemos acordado como eso que les decía, de una visión, un espíritu del tipo de viajes y encuentros que vamos a organizar, con el propósito de intercambiar y de que sean encuentros horizontales entre los dos lados. Y otro aspecto muy importante que ha sido todo un aprendizaje es que las donaciones para este tipo de proyectos no son la mejor opción. Realmente el cambio está en el cómo nosotros decidimos trabajar con estas comunidades. No nos quedemos con la idea de que es que si estamos aportando dinero, entonces ya estamos aportando una solución, porque realmente nos podemos involucrar mucho más como personas. Entonces, se trata más de trabajar con la gente local, de tratarlos con dignidad, de pagar lo justo, acordar precios, hacer todas esas cosas, porque al final las comunidades indígenas de nuestro país necesitan, pues claro que necesitan apoyo económico, pero más allá de eso, ellos necesitan, y no solo ellos, muchas otras, sentirse escuchados, sentirse dignos, y además fortalecer su identidad y sentirse orgullosos de quienes son. Entonces, eso es
esa es la forma con la que he venido trabajando con los MISAC, los principales aprendizajes. Y, por ejemplo, con Marc, yo creo que la forma de... Es muy importante que no se nos olvide que los clientes, más allá de clientes, son personas, son seres humanos que tienen todo un mundo, que vienen de su país con toda una experiencia, con preguntas, con sus propios problemas, y vienen a descansar y a de pronto conectarse consigo mismos, a entender más de la vida y del mundo. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es tratar de escucharlos primero, entender qué están buscando, por qué escogieron Colombia, quiénes son, y diseño los viajes, porque estos son viajes personalizados, en función de sus sensibilidades. Y ya, y aparte de eso, pues tanto como guía, como emprendedora, cuando acompaño estos viajes, lo que intento, no lo intento, lo que hago es, mi compromiso es ser generosa, porque no me cuesta nada y puede serlo todo para la otra persona. Ser generosa con lo que sé y con lo que sé que puedo hacer, que puede mejorar la experiencia de esa persona aquí en Colombia y, y que la va a hacer también sentirse cuidada, como que no se sienta que esto es una relación comercial, porque más allá de eso, estamos conectando nuestros mundos y estamos aprendiendo ambos lados, porque pues nosotros también aprendemos muchísimo de la gente que nos visita. Gracias, Lore. Y aquí les cuento yo un poco de la historia de Get Up and Go Colombia. Yo me acuerdo que hace unos 5 años yo tuve una experiencia fue como mi primera experiencia internacional. Estaba en la mitad de la universidad, estaba estudiando ingeniería electrónica y fue una oportunidad para trabajar en un campamento de verano en Estados Unidos. Entonces era la primera vez que yo salía del país y me acuerdo que me emocionaba tanto el poder salir del país, hablar de Colombia, hablar de todo lo que yo conocía, pero pues nunca me esperé como entender de que la imagen que yo... ¿Aló? 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 Ya volví. Ya, Ya, ya. ajá. Sí, les estaba contando que cuando salí por primera vez, yo esperaba que la gente viera Colombia como con los mismos ojos que yo veía el país. Y mi sorpresa fue darme cuenta que no era así. Yo tuve un compañero del trabajo que me dijo un día como, Luisa, tú debes estar muy orgullosa de Colombia. Y yo me acuerdo que yo le dije como, sí, pero ¿por qué? O sea, no entendía muy bien como su argumento. Cuando me dijo, no, pues ustedes son los mayores productores de coca en el mundo. Para mí eso fue como un baldado de agua fría, primero porque fue ver la ignorancia de la persona que veía como el producto final, pero no veía lo que había detrás de eso, no veía la cantidad de muertes, no veía la cantidad de conflicto que aún teníamos en el país por eso mismo, no veía como esos 50 años de historia tan pesados que tenemos en nuestro país, y eso fue lo que me dolió demasiado, me dolió en el alma, y cuando volví a Colombia fue como, pero ¿qué hago yo? O sea, ¿cómo yo puedo pasar a ser parte de la solución? O sea, ¿qué puedo hacer para empezar a mostrarle al mundo de que Colombia es más que eso? Colombia es un lugar con personas llenas de potencial, llenas de lugares increíbles, y pues ustedes que trabajan en el sector de turismo lo saben. Y entonces fue ahí como decidí tomar acción y dije, bueno, no sé mucho de turismo, pero tengo las ganas y tengo el idioma inglés, empecemos una caminata. Fue algo supremamente como inocente en esa época, la verdad, yo solamente esperaba hacer una caminata, que era como mi hobby, pues porque yo estaba en mi universidad muy juiciosa con mi ingeniería, y en ese momento me acuerdo que tenía unos estudiantes que estaban aprendiendo español conmigo, yo les estaba enseñando español, y ellos asistieron a la primera caminata que les hicimos, y después de yo contarles como todo lo que yo veía en el departamento, esa pareja pasó de quedarse 3 días a quedarse un mes entero en el Cauca. Y para mí eso me sorprendió demasiado, porque fueron a los termales, fueron al volcán, fueron a visitar las comunidades, o sea, fueron a un montón de lugares, solo por lo que yo les había transmitido en esa hora y media que habíamos caminado. Eso para mí fue un impacto porque dije, ¿qué pasaría si todos los turistas comienzan a cambiar también su perspectiva de que no se trata solamente de lugares, sino de las personas que están ahí? Y desde ahí fue como inició Get Up and Go Colombia. Nosotros después tuvimos un grupo de jóvenes voluntarios que también veían el mismo potencial, de que también creían en lo que podíamos ofrecer como departamento y como país. Y ahí fue como poco a poco aprendimos, empezamos a hacer nuestro curso de guianza profesional, empezamos a ampliar nuestros estudios más en el área y ya después nos conformamos como una ONG. Entonces lo que hacemos
actualmente es promover el turismo en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado a través de actividades y proyectos, pero nuestro enfoque especial es el empoderar a las comunidades que fueron afectadas por este conflicto, para que de esta manera se puedan conectar con los turistas y también puedan brindarles poder contar esa historia y también poder transformar las vidas de esas personas que vienen a visitarnos. Esta foto me gusta mucho porque esta foto es de un proyecto que tenemos que se llama Guías de Paz. El proyecto Guías de Paz nace precisamente en la necesidad de poderle dar voz a esas personas que su voz ha sido silenciada por muchos años. Estas mujeres que ven ahí son víctimas del conflicto armado, fueron desplazadas hace unos años de sus lugares y llegaron acá a la ciudad de Popayán sin nada, sin habilidades, sin una opción laboral. Mejor dicho, lo que ellos han vivido es supremamente difícil y para mí es muy doloroso ver cómo aún en el país se les juzga a estas personas. Dicen como no, ellos se lo buscaron o cosas así cuando como que aquí nadie se buscó nada. O sea, esto es un tema que viene desde hace muchos años y tenemos que identificar cuáles son las causas. Nosotros desde la organización decidimos empezar a empoderar a estas mujeres. Hemos venido entrenándolas en temas de inglés, en temas de turismo, en temas de empoderamiento también como guías y como mujeres, ¿sí? Y ha sido muy bonito porque, o sea, para mí el mensaje más lindo fue cuando ellas me dijeron un día como gracias a ustedes por transformarnos nuestras vidas. Y eso a mí me causó mucho impacto porque cuando nos dijeron eso, todavía no estábamos haciendo ningún tipo de actividad turística con ellas, simplemente estábamos en entrenamiento. Y creo que es precisamente eso, el darles el espacio de que ellos puedan aprender, de que se sientan importantes, de que se sientan incluidos, de que se sientan de que su historia vale, que su historia importa. Y es aquí en el énfasis donde queremos darles con Lorena de que estas comunidades no son atractivos turísticos, son personas, seres humanos que tienen sentimientos, que quieren mostrar sus emociones y que quieren también inspirar al mundo de que se puede pasar de un periodo muy difícil a empezar a construir un futuro mejor para el país. Entonces, pues ya con la fundación ya llevamos 4 años y medio, más o menos, y esto pues nos ha permitido hacer, este es uno de los tantos proyectos que tenemos. Esto ha sido como el ejercicio que nos ha permitido también llegar a más lugares a nivel nacional, organizaciones por fuera del Cauca apoyándonos a nivel internacional también. Por eso también fuimos al Dalai Lama, porque sentimos de que a través de nuestras capacidades y habilidades les estamos transmitiendo a ellos y empoderándonos de que sí se puede. Entonces, aquí es donde les quiero dar un dato curioso, no sé si ya lo sabían, digamos, del por qué es importante la paz, y es porque al mundo entero, el conflicto le cuesta 14 trillones de dólares. Esto es un dato del Foro Económico Mundial. Entonces, imagínense 14 trillones de dólares. ¿Qué pasaría si en el mundo dejan de existir conflictos y todo ese dinero que se invierte en armas, en provisiones, pasa a ser invertido en educación o en el caso de nosotros en mejor infraestructura? O sea, piensen también en la cantidad de dinero que se invierte aquí en Colombia, aquí en temas de seguridad, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si ese dinero se invierte en la infraestructura para poder llegar a esos lugares que son increíbles y que aún no podemos acceder porque pues no hay vías, ¿cierto? Entonces, este es un dato que les quiero dejar, el de cuánto le cuesta al mundo y por qué es importante trabajar en estos temas de paz desde el ámbito que hagamos. Si somos ingenieros, ¿cómo construimos paz siendo ingenieros? Si estamos en el sector de turismo, ¿cómo construimos paz desde el turismo? Si estamos, no sé, en la parte de educación también, ¿cómo se construye paz a partir de ahí? Ajá. Siguiendo lo que dice Luisa, es cómo construimos paz a partir de quiénes somos, porque es que a veces se nos olvida que nosotros somos personas antes de lo que sea que hagamos. Entonces, si nosotros tenemos paz como seres, lo que sea que hagamos, no importa la profesión, es la manera como decidimos comunicarnos y relacionarnos con los demás, lo que genera un ambiente mucho más tranquilo y más, sí, como que todos podemos disfrutar lo que sea que estemos haciendo. Entonces, aquí vamos con otra pregunta que les quiero hacer, y es si ya que nuestro tiempo en la Tierra es tan corto, ¿por qué no escoger vivir con tranquilidad? Imagínense nada más en nuestra vida cotidiana, realmente, por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve amargarme pensando en por qué el vecino piensa distinto, por qué votó por este político y no por el que yo creía, por las creencias que tiene
o por qué se logró comprar un carro, todas estas cosas. Realmente, ¿eso qué nos deja? Si nos ponemos a pensar que tenemos tan poquito tiempo en el mundo, más bien hay que disfrutarlo y usarlo bien, porque es que lo más bonito de todo esto es que nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de escoger la paz, de crear la paz y nuestra felicidad todos los días. Es una decisión de todos los días, de la actitud que decidimos tener, de cómo decidimos hablarle a los demás, de cómo decidimos manejar ese pequeño segundo que hay entre cuando nos dicen algo. Ahí hay un microsegundo en el que tenemos un espacio para reaccionar. Los invito a que nos entrenemos, a que usemos ese espacio sabiamente, o sea, mirando hacia adentro en ese microsegundo y después ya por la mañana o por la noche, cuando quieran que sea su espacio de reflexión. Pero ese microsegundo puede cambiarlo todo. Ahí es cuando uno decide si indignarse, ofenderse o respirar y tratar de decir, ok, voy a tratar de entender otro punto de vista o me voy a calmar, lo voy a analizar y luego hablo con esta persona. Pero es eso, ¿no? Es como ese microsegundo en el que tomamos una decisión y es una cosa que pasa todos los días, todo el tiempo. Y pensando esto y aplicándolo a nuestra vida, a la vida de nuestro trabajo y como sector también, les hago la misma pregunta. ¿De qué nos sirve, de verdad, andar pensando en términos de competencia? Andar pensando en términos de competencia y de, bueno, si estos lograron tanto, entonces nosotros cómo podemos conseguir más turistas, en lugar de intentar de pronto pensar en más en términos de colaboración o de trabajo en equipo. Si se fijan, la mayoría del turismo, o sea, nosotros en el sector del suroccidente tenemos como competencia el norte de Colombia, por ejemplo. Allá es donde llegan la mayoría de los turistas porque afuera tienen la idea de que el Caribe, o sea, piensan en Colombia y piensan en el Caribe. Y pocos se preguntan qué es lo que hay en el sur y en el suroccidente particularmente. Entonces, ¿por qué no más bien pensar en cómo podemos colaborar con esa supuesta competencia que en realidad de pronto tiene un servicio que yo no tengo y los dos nos podemos beneficiar? Porque es que es clave empezar a dejar de pensar o más bien, reemplazar la mentalidad de la escasez por la mentalidad de la abundancia. Yo les juro que hay mercado para todos. Y va a haber más mercado en la medida en que nosotros nos unamos y colaboremos. Les doy un ejemplo. Cuando volvimos de India y que ya nos empezamos a hablar más, cuando vino Mark, el de la foto, y pasamos por Popayán, visitamos el proyecto de Get Up and Go, y era yo lo incluí como parte del itinerario. ¿Y qué estoy haciendo? Pues a mí me sirve, buenísimo, porque con eso me ahorro un trabajo de tener que buscar, bueno, guías, hacer toda la parte logística de Popayán, y a ellos les sirve, pues porque estamos apoyando nuestros proyectos mutuamente, y esa colaboración es muy poderosa. ¿Se imaginan donde todos en el Valle del Cauca y en el Cauca todos empezáramos a colaborar más? Todo lo que podría pasar. ¿Se imaginan si juntos pudiéramos pensar en una visión en común y en un mensaje que el suroccidente de Colombia le quiera transmitir al país y al mundo? ¿Qué pasaría? ¿Y qué se necesita para que eso pase? Dejar de competir tanto, porque en la medida en que sigamos pensando en el yo, pues es muy difícil. Y así lo que hacemos es dividirnos en lugar de, como lo hacen los japoneses, que saben perfectamente cómo unirse y son mucho más fuertes. Entonces, sí, esta es una invitación. Exacto. Ahí estoy viendo que están diciendo que toca unir fuerzas. Sí. Entonces, con todo esto que venimos hablando y también con lo que les acabo de decir, ¿a ustedes no les parece que más allá de los acuerdos, y estamos hablando de la paz de la que estamos hablando aquí ustedes y nosotras, ¿no les parece que nos conviene a todos hablar de paz y empezar sobre todo a practicarla y a generarla con las personas a nuestro alrededor?
Sí, entonces con esto les queremos dar 3 consejos, ¿no? El primer consejo que les damos es que ojalá que antes de culpar a los demás por lo que nos pasa, empecemos a mirarnos a nosotros mismos primero. Esto, cuando estuvimos con el Dalai Lama, él nos dio un consejo que nos dijo meditación analítica. Y aquí es donde les queremos decir que esto no es ninguna práctica budista, esto es simplemente un ejercicio que uno lo puede aplicar siendo católico, siendo cristiano, siendo ateo, o sea, cualquier tipo, o sea, no tiene nada que ver con eso, simplemente el ejercicio de me siento un problema, me siento un momento y comienzo a mirar hacia adentro. ¿Cómo miro hacia adentro? Con los pasos que les dimos anteriormente, de analizar primero cuál es el problema que voy a analizar, pero más que el problema, cuáles son las causas de ese problema. Y bueno, todo lo que les comentó Lore. Entonces, esto es súper importante, la meditación analítica. El segundo consejo que les damos es que nos demos cuenta de que cada uno tiene algo por trabajar y por sanar. Y es que a veces tenemos de pronto heridas internas que no nos damos cuenta o que ignoramos. Y antes de empezar a generar, digamos, paz exterior, es importante generar paz interior. Y para eso tenemos que mirar qué es eso que nos afecta, qué es eso que nos está doliendo, ¿sí? Y empezar a sanar eso, como hacía el caso de Juan, de que él se dio cuenta que se sentía así por el tema del dinero. Entonces, ahí es donde se hace esa conexión interna. Y el tercero es que insistamos en lo que tenemos en común. La próxima vez que tengamos un conflicto, pensemos qué es eso que nos une y no en lo que nos divide. O sea, yo creo que es muy importante pensar en lo que nos une como ciudad, como departamento, como país, y pues dejar a un lado como esas diferencias. Y con esto también queremos compartir de que crear experiencias auténticas de conexión depende también de nuestro nivel de empatía, depende de la paz interior que tengamos en nuestros corazones y también el nivel de apertura que tengamos en nuestra mente para explorar otras perspectivas. Entonces, eso es supremamente importante porque pues así nos vamos a dar cuenta de que el mundo es enorme y de lo asombroso que nosotros podemos llegar a pensar y a generar ideas y proyectos. Ya con esto pues vamos a finalizar con una historia. Esta historia es una de mis favoritas. Me acuerdo que cuando nos dijeron que íbamos a conocer al Dalai Lama, nos dijeron que podíamos llevarle algo. Entonces yo estuve con mi equipo pensando, bueno, ¿qué es lo que le podemos llevar al Dalai Lama? Yo decía, bueno, le podemos llevar probablemente algo tejido, algo de las comunidades indígenas, y luego seguía pensando y pensando y pensando, cuando de pronto dije como, un momento, en Colombia nos han enseñado que la paz es una paloma, pero creo que la paz no es una paloma. Y ahí fue cuando se me vino a la cabeza este colibrí que se llama calzoncitos de Monchique, es un colibrí endémico del Cauca, es decir, único en el mundo, y está aquí en la zona del Cauca. Y para mí este colibrí es la paz en Colombia, porque el día que nosotros podamos ir a observar este colibrí, significa que ya no habrá presencia de grupos armados ilegales en las zonas donde están estas especies. Y es porque el Parque de Monchique es una zona de difícil acceso donde todavía no podemos pues ir libremente debido a la presencia de pequeños grupos armados allá. Pero está este tesoro, o sea, está el colibrí calzoncitos de Monchique. Entonces me acuerdo que yo le dije eso al Dalai Lama, de que para mí la paz en Colombia era este colibrí. Entonces esa era la historia que les quería compartir, de que ojalá nos podamos unir, de que empecemos a construir paz interior para así poder construir paz exterior y poco a poco ir trabajando todos en equipo, porque se imaginan 49 millones de colombianos hablando de paz, seguramente vamos a poder descubrir muchísimos destinos con estos tesoros escondidos que no hemos podido visitar, pero si todos estamos en el mood de la paz importa, seguramente eso lo lograremos algún día. Sí, y ahí, Lu, un momento, ¿te puedes volver un momentico al Mochique? Y ahí creo que hay un tema importante porque siento, o sea, nosotros muchas veces pensamos en la paz como el acceso a los lugares y hay otra parte muy importante del camino que se nos abre y son las historias que no se han contado, que no hemos contado. Y esas historias son la otra joya que tenemos en Colombia, de la que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Pero Colombia es una nación, miren, nosotros, ustedes ven colombianos en el exterior y son el ejemplo perfecto de resiliencia. Nosotros tenemos muchísimo que contar y muchísimo que enseñarle al mundo a partir de las historias de nuestra gente. Entonces, pues eso también sí, como una invitación a que pensemos en los lugares y en las historias que están por contar. Y por otro lado, hablando de los conceptos, creo que también es importante acordarnos de que la paz, claro, una parte de la paz es, por supuesto,
que cese el conflicto armado, pero es importante tener en cuenta que los seres humanos siempre vamos a tener conflicto. Por cualquier razón, siempre existe conflicto en nuestras vidas, pero lo importante es aprender a manejarlo. No es cuestión de negarlo, sino aprender a reaccionar de manera no violenta. Eso fue uno de los mensajes principales del Dalai Lama. Es eso, sí, porque todo el tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, siempre va a pasar algo, pero lo importante es aprender a escuchar, que por eso, como explicaba Luisa en un principio, en ese entrenamiento con el Instituto de Estados Unidos para la Paz, nos insistieron tanto en la escucha activa y aprender a escuchar y aprender a comunicarse de forma no violenta. Obviamente, en todo esto nos ayuda muchísimo mirar hacia adentro porque uno entiende realmente qué es lo que está pasando, por qué está interpretando una situación de cierta forma y cuando logra ese efecto, yo lo llamo el zoom in y el zoom out. Hagan de cuenta como cuando uno puede estar en su propia vida, ¿no? Yo acá puedo estar inmersa en mi propia vida, pero yo puedo elegir dar un paso atrás y ver toda mi vida como una obra de teatro. Y cuando ya veo la situación así, ya puedo ver otras cosas que no veía cuando yo estaba ahí adentro. Entonces, ese ejercicio ayuda muchísimo y es un poco lo que hace la meditación analítica, lo que les explicábamos hoy, para entender las situaciones de otra forma y tener otra mirada. ¿No te puedes devolver un momentico al artículo, por favor? La slide anterior. Eso. Entonces, bueno, ya para terminar, quería compartirles este artículo que escribí, que es un recuento muy breve de nuestra experiencia y sobre todo de los consejos que nos dio el Dalai Lama, que nos ayudan a pensar la paz desde una visión como más fresca, como más, que se siente más real, que se siente más cerquita. Entonces, para los que lo quieran ver, pues lo pueden encontrar en El Espectador. Y ya finalmente aquí les dejamos los datos de contacto, el de Lorena Gómez, aquí está su email electrónico, su celular, asimismo también está mi email electrónico, mi celular. Y ya para los que tengan de pronto LinkedIn, este es el código que lo pueden escanear si abren la cámara de su celular, escanean el código y automáticamente les aparece en nuestro perfil de LinkedIn. Y nada, o sea, estamos muy contentas y esperamos de que esta sesión les haya dejado algo en su trabajo de turismo. Esperamos que nos podamos encontrar también en algún momento cuando toda esta pandemia pues pase. Y si hay alguna pregunta, también este es el momento, no sé cuánto tiempo tengamos disponible para preguntas. De pronto, Stephanie. Sí, Luisa, pues la sesión está planeada hasta las 6 de la tarde. Ya el tiempo Ah, ok. sí, El tiempo es de tenemos bastante ustedes, Ah, tiempo, genial. tiempo de mis queridos, ustedes. queridos asistentes, participantes. Sí. Entonces, no sé, si hay preguntas, por aquí dice dónde nos encontramos. Yo me encuentro en Popayán, Cauca. Y ¿Y yo estoy Lore? en Bogotá, siempre moviéndome, pero generalmente si no me encuentran en Bogotá, estoy en Silvia y en Guambía. Sí, eso es verdad. Aquí hay una ¿Cuáles pregunta. serían los consejos para contar historias? Listo. ¿Quieres que respóndalo? Sí, si quieres comienza y yo te complemento. Si ¿Sí? quieres, Ujú, listo. dale. Bueno, consejos para contar historias, pues yo creo que es bueno empezar por preguntar, ¿no? Eh, Acercarse, por ejemplo, a las comunidades con las que trabajan o a las personas de los lugares donde llevan a los turistas, donde ustedes generalmente operan, y preguntarles a esas personas por sus historias. Uno puede empezar desde lo más cercano y empezar a conversar, tomarse un tinto y contarse más de la vida. Yo creo que ese ejercicio de hacer más preguntas es el primer paso, que es escuchar más. Y ya para contarlas concretamente, es bueno, pues por un lado, que las personas, que les demos la voz, por ejemplo, los guías, que en los tours les demos la oportunidad a las personas de que ellos hablen por sí mismos, ¿no? Que ellos cuenten su propia historia y uno puede complementar, claro, uno puede dar contexto, ¿sí? Como porque siempre somos un puente entre la persona local y los visitantes, pero creo que es muy importante
es muy importante dejar que las personas hablen. Y ya para contar historias, bueno, pues elementos que ustedes van a encontrar en cualquier historia, su película favorita, siempre van a encontrar una introducción, un contexto en el que hay un personaje principal que está en un lugar y en un momento específico del tiempo, y uno describe una normalidad, luego pasa algo, hay como ciertas circunstancias que generan una tensión, y esa tensión lleva a esa persona a enfrentarse a la necesidad de tomar una decisión. Finalmente, pues contamos cómo tomó esa decisión, y esa decisión tiene un resultado, y pues lo que termina pasando en la historia siempre tiene una enseñanza. Es muy importante ese lado del mensaje que nos deja. Total. Yo también agregaría de que es importante el tema de ser auténtico, ¿no? De contar las historias que verdaderamente las personas se sienten cómodas contándolas, ¿sí? En primer lugar. Y segundo lugar, que quieren, como decía Lore, transmitir esa enseñanza. El mensaje, por ejemplo, de las personas con las que nosotros trabajamos es muy bonito porque ellas dicen, nosotros vivimos un periodo de vida supremamente difícil y seguramente cualquier otra persona de pronto se habría quedado en el pasado, ¿no? Pero ellas decidieron convertirse en líderes, están apoyando a otras mujeres y quieren mostrar eso, de que el hecho de ser víctimas no quiere decir de que se quedan en un pasado y que quieren que el Estado les ayude con todos como muchos piensan, sino que al contrario, es un ejemplo vivo de que estas personas quieren hacer cosas, de que las están haciendo y que están saliendo adelante con diferentes iniciativas. Entonces yo creo que el tema de autenticidad es importante. Y otro elemento que me gusta mucho en el tema de contar historias es algo que se llama el cóctel de Los Ángeles. No sé si lo han escuchado. Ese cóctel de Los Ángeles dice que son básicamente las hormonas que tú puedes producir en la otra persona cuando cuentas una historia. Entonces, por ejemplo, si tú quieres de pronto transmitir ternura o de pronto empatía hacia la otra persona, es identificar como, bueno, ¿qué historia voy a contar para transmitir eso? Yo me acuerdo que la otra vez estaba contando una historia muy bonita de mi mamá cuando estaba muy pequeña, y me acuerdo que para mi equipo, para contarles la historia, lo que hice para conectar en esa parte fue mostrarles la foto de cuando yo estaba pequeña. Entonces ahí fue ese como primer momento donde ellos se conectaron a través de la empatía, de la ternura, entonces es como el primer elemento. Y ya de ahí pasamos al nudo de la historia, que era lo que decía Lore, que era como el momento tensionante de que algo al personaje le va a pasar, y finalmente la enseñanza. Entonces esos son los elementos claves en una historia, y ya la enseñanza es lo que genera, digamos que toda esta historia y la enseñanza en sí es lo que genera el cóctel de Los Ángeles, que son la mezcla de 3 endorfinas. Una se llama de 3 hormonas, endorfinas, oxitocina, y se me escapa la otra. Pero son hormonas que generan en el cuerpo como esa sensación no sé, como de admiración, de saber qué pasa en una historia. ¿No les ha pasado que cuando ustedes ven una película, no sé si han visto de pronto esas películas animadas de Disney, como, no sé, como Buscando a Nemo, o, bueno, películas así animadas que uno siempre está como conectado de qué va a pasar? Ahí su cuerpo está produciendo esas hormonas dentro de ustedes. Entonces es súper importante tener en cuenta las historias que generen eso. Uh-huh. Sí. Y yo agregaría por último, ahora que lo pienso, hay muchas historias que están en silencio o que las personas todavía no han querido sacar, o sea, no han querido contar o sienten que no son importantes. Entonces, ese es el otro tipo de historias que es bueno sentarse con un abuelo, bueno, y que cuando empiecen a contar, hacerle sentir a las personas que esas historias importan, porque realmente cada uno de nosotros es único en este mundo, tiene una experiencia que no se puede repetir. Nadie nació de nuestros papás, de nuestra familia, a nadie le ha pasado exactamente lo mismo que le ha pasado a uno. Y por eso todas nuestras historias, cada una tiene un mensaje y tiene un valor. Y de hecho, un profesor decía, el mundo parece que está más hecho de historias que de átomos. Total. Aquí hay otra Eh, pregunta que dice, Lu, dame un segundito. Voy a aprovechar este espacio y este momento. En la casilla del chat les compartí el formato de asistencia y participación a la charla del día de hoy. Voy a lanzar entonces en este momento también la encuesta
de satisfacción de esta charla. Recuerden que es muy importante que se diligencie la encuesta y que se diligencie el formato de asistencia, ya que solamente las personas que participen del 90% del seminario obtendrán su certificado y las memorias de todas las charlas. ¿Listo? Entonces voy a lanzar en este momento la encuesta de satisfacción. Está en este momento en sus pantallas para que la diligencien. Una vez diligenciada también, la idea también es que diligencien el formato de asistencia para que no pierdan, digamos, la asistencia del día de hoy a la charla. Ya pueden continuar, chicas. Listo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el principal motivo para que los turistas prefieran Colombia teniendo otras opciones en Latinoamérica? Digamos que a mí personalmente he visto que los turistas, los que nosotros atendemos son más un público, digamos, el tipo de turista viajero joven que viene a Latinoamérica, Suramérica, entonces se viaja desde Argentina y va subiendo. Ese es el tipo de público que nosotros tenemos, más como personas aventureras y que no tienen un plan específico de viaje. Entonces, lo que yo he escuchado, digamos, de tener conversaciones con ellos, es que les gusta mucho que los colombianos somos muy alegres y que todo el tiempo estamos ya sea bailando o compartiendo historias, de que nos gusta interactuar, y eso es lo que ellos valoran muchísimo. De hecho, me acuerdo que yo escuchaba esas historias y yo decía, pero ¿será cierto? ¿Será que en Sudamérica somos tan diferentes? Y entonces yo misma hice el ejercicio. Yo dije, bueno, voy a hacer el mismo camino que hacen estos turistas, y me fui así también de mochilera. Me acuerdo que mi mamá casi le daba un paro cardíaco, como, ¿usted qué va a hacer? Y yo, no, yo ya vengo. Entonces me fui por Ecuador, Perú, Bolivia, bajé hasta Argentina, de ahí fui a Uruguay y me volví desde Brasil. Y creo que esa investigación me abrió los ojos, y definitivamente en Colombia creo que nuestra forma de ser es lo que atrae a esos turistas, porque solamente pasando en Ecuador uno se da cuenta, somos supremamente diferentes a pesar de ser vecinos. Somos demasiados abiertos a compartir, hablar con la persona que está haciendo la fila en el banco, hablar con la persona que de pronto está en la tienda, a todos les decimos Bessie, y eso es lo que ellos verdaderamente valoran. Entonces creo que ese es uno de los elementos por los cuales ellos deciden quedarse, digamos, en Colombia más tiempo. Y muchos de los que yo pues he tenido la oportunidad, digamos, de compartir, me decían que su país favorito en Sudamérica era Colombia. Entonces, ahí les dejo como una idea. No sé, Lore. Sí, otra cosa de la que yo me he dado cuenta es que Colombia, mejor dicho, oigan, nosotros para el mundo somos un misterio, porque como estuvimos, pues como nuestro turismo es relativamente reciente, como que ya los otros países tienen una imagen turística clara, ¿sí? La gente ya sabe qué esperar cuando va a Perú, a Argentina, a Chile, está muy claro, ¿sí? Que si voy a Perú, entonces voy a Cusco, voy a Lima, voy a Cusco, me como mi ceviche y bueno, y ya sé que voy a encontrar. Pero lo que he visto es que las personas que quieren venir a Colombia dicen, no, no sé, es que me hablaron de Colombia y me dijeron que tiene un no sé qué, que tiene mucha chispa y que hay mucha naturaleza, pero como que no somos tan diversos y todavía tan, como que no nos han podido definir y todavía no entramos tanto en una caja, en un discurso, que a veces, que eso es lo que yo creo que nos da la ventaja, porque la gente dice, yo quiero ir a Colombia y la mayoría me han respondido y descubrir qué es lo que hay allá, porque realmente no sé, pero suena buenísimo por lo que todo el mundo cuenta y he visto unas fotos increíbles. Entonces, me parece muy interesante porque una vez escuché en una conferencia, estaba el director de Lonely Planet, la guía de viajes, y a él le hicieron esa pregunta. Y del gobierno le decían, venga, pero ¿y nosotros cómo podemos mantenernos en el top de Lonely Planet? ¿Saben cuál fue la respuesta? Él dijo, ¿saben qué? Sean ustedes mismos, no tienen que hacer más. Entonces va muy de acuerdo con lo que dice Lu, pero es eso, no es intentar categorizarnos, sino darnos cuenta de todo lo que somos, de la diversidad que tenemos y ser nosotros. Entonces sí, esa es una de las razones por las que la gente se siente tan conectada con Colombia, porque pues primero no sabe qué esperar, viene, se encuentra con la sorpresa y con el cariño de la gente. Somos muy hospitalarios y tenemos una geografía impresionante.
es como, tenemos muchos países dentro de uno solo, entonces a la gente también le sorprenden mucho los contrastes. Y desde mi experiencia también debo decir que a la gente le fascina la visión de los pueblos indígenas porque en el mundo están valorando muchísimo los conocimientos ancestrales. De hecho, mis clientes, que yo trabajo con un sector más personalizado, se podría decir, pues, como de lujo incluso, pero es otra idea de lujo y es darse el lujo de darse tiempo a uno mismo y de escucharse y de poder conectar con comunidades que no, casi no hay en otros lugares del mundo. La gente valora muchísimo eso. Entonces, sí, mis clientes, por ejemplo, vienen a hablar con los abuelos indígenas, a que les den consejos. Y fíjense, nosotros tenemos eso y a veces no nos damos cuenta de que los tenemos al lado. Tenemos una preguntita, chicas, en la casilla del chat. Dice, ¿se puede incluir el turismo de paz en el turismo mindfulness? Claro, claro. De hecho, Inspire es eso. Realmente paz, mindfulness, eso de well-being o bienestar, realmente todo va a lo mismo. Miren, finalmente, en el fondo, todo se trata de que podamos estar tranquilos, con tranquilidad en nuestro corazón. Y eso es cuando entendemos cómo nos estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo así, y cuando recobramos la claridad para saber qué hacer y para tomar decisiones. Entonces, el turismo de bienestar pues tiene mucho que ver. Claro que hay como dos lados, ¿no? Está el turismo, hay una forma de ver el bienestar que es más con el tema de spas, de retiro, no sé qué, que igual tiene cierta relación porque hay retiros de yoga que se hacen y esto. Pero el otro tipo de mindfulness, de bienestar, puede ser de reconectarse con la naturaleza. La verdad es que lo tenemos ahí. O sea, es cuestión, Indican también. yo diría, de enfoque. Perdona No, es que tranquila, había tranquila. terminado, tranquila, no te, es que no había, pero yo creo que es más cuestión del enfoque que le demos. Realmente nosotros podemos generar ese bienestar en las personas a las que recibimos, dependiendo de cómo lo hagamos. Pero el ecoturismo tiene mucho potencial para generar bienestar por la simple razón de que la gente se reconecta con la naturaleza. Nos preguntan también, desde su punto de vista, ¿qué tanto se ha avanzado en el turismo sostenible en el Cauca y en Colombia? Bueno, pues yo creo que en el Cauca, yo he visto avances, creo que me siento muy contenta de ver avances también desde la misma comunidad, porque por ejemplo actualmente estamos trabajando en el Tambo, que es un municipio en el Cauca, de hecho es uno de los municipios también más afectados por el conflicto armado, y ahí quiero aprovechar para contestar una de las preguntas que había anteriormente, que es cómo nos quitamos como ese miedo de ir a lugares que todavía hay presencia de grupos armados ilegales. Y yo creo que ahí lo importante es escuchar a la comunidad. Definitivamente hay que escuchar a la comunidad, escuchar ellos qué es lo que piensan, porque de hecho ellos mismos nos dijeron como hasta tal punto es seguro, de ahí para allá no pasen. O sea, literalmente la misma comunidad es consciente de pronto de estos límites invisibles, pero te dicen como podemos trabajar acá todo lo que quieran, pero allá les aconsejamos que no pasen. Y bueno, y asimismo ha sido como todo el apoyo, digamos, de entidades de cooperación internacional que decidieron también apostar a eso, digamos, en el Tambo coincidencialmente. Entonces, hablo desde el tema de turismo sostenible allá en el Tambo. He visto cómo las comunidades están muy conectadas con el tema medioambiental. Tenemos una chica que está haciendo, tiene una finca orgánica y todo se produce entre la misma finca, lo cual es economía circular. Tenemos otros emprendimientos que van muy alineados al tema del uso de desperdicios de un solo uso, como plásticos, y eso están haciendo artesanías a partir de ahí. Y es muy bonito ver de que toda esa combinación al final va a ser souvenirs para las personas que decidan visitar esa zona en especial. Entonces yo creo que se están dando pasos, se están dando avances interesantes. Obviamente nos falta pues muchísimo pues, en comparación con otros países que llevan ya como años luz, pero creo que es muy bonito ver de que la comunidad poco a poco se está concientizando con el tema de la sostenibilidad. Tenemos otra preguntita, dice, ¿qué parámetros se deben implementar para establecer costos con las comunidades sin generar sobrecostos o bajos precios? Uh-huh. Yo quería mencionar algo de la pregunta anterior que me parece importante, y es que, sí hemos tenido unos cambios importantes, porque cuando, por ejemplo, yo
cuando yo estaba en la universidad, yo empecé como guía desde que estaba en la universidad y ahí me empezaron a interesar estos temas y en esa época no se hablaba tanto de turismo sostenible ni de turismo comunitario, no había tantos proyectos. Hoy en día existen muchísimos proyectos alrededor del país de campesinos, de indígenas, de excombatientes, de población afro y me puso muy feliz porque yo empecé a ir a NATO con todo este interés en el mundo del turismo y hubo un año en el que fui, porque al principio me frustraba mucho no encontrar nada de turismo sostenible, era todo comercial. Y me alegré mucho cuando volví y empecé a encontrar los proyectos comunitarios de las regiones como que estaban siendo apoyados y ya ver esa presencia me pareció un cambio enorme, además pues porque es el hecho de que también se pueden conocer entre sí, que se pueden retroalimentar, que hay intercambios, es muy importante. Y yo creo que para llegar a ser más sostenibles todavía, es importante que así como decíamos que en el sector dejemos de pensar tanto en competencia, o sea, tanto de pronto en términos individuales, más, sobre todo, creo que eso mismo debería pasar con los proyectos de turismo comunitario. Sería bueno que se empezaran a hablar más entre sí para crear una visión regional e incluso, y que a largo plazo, ojalá entre todos podamos crear una visión nacional de las historias, de esas historias no contadas de Colombia, de las comunidades que queremos contar. Y sobre la pregunta que decías, pues en mi caso, yo por ejemplo a veces eso es un tema complicadito en mi caso. Ha sido como, pues miren, yo en algún momento trabajé con artesanías en el Caquetá, muy lejos, eso fue a 3 días en bote, río abajo, y con esas había una comunidad Murui y con ellas estábamos haciendo un proyecto de artesanías y esa vez, digamos que aprendí que es distinto en el caso mío, por ejemplo, que vivo en Bogotá, el uso del dinero en Bogotá a como la escala y la proporción de la economía entre Bogotá y pues lugares en zonas rurales. Entonces, eso es como ver, ese es un consejo, es como ver la proporción o como las diferencias entre la economía y buscar precios que sean proporcionales a la economía local. Y lo otro que he hecho es pues buscar referentes, como por ejemplo preguntar en cuánto está el jornal, y entonces el jornal es una base, es un referente, y con eso también me fijo, por ejemplo, yo que trabajo con los médicos tradicionales, pues que tienen un saber específico importante, entonces con ellos cuadramos una tarifa que, pues, porque valoro su conocimiento especial, específico, entonces, pues con ellos cuadramos. Y también los mismos proyectos, en el caso de los MISAC, esos proyectos ya tienen precios establecidos. Y en mi caso, yo no los discuto. Y es chévere porque cuando hay una relación de confianza, yo jamás he dudado en que me vayan a tumbar, ni yo a ellos, o sea, es mutuo. Entonces, ellos me dicen un precio y yo confío en ese precio y, y ya, así lo he hecho yo. Muchas gracias, Lorena. Tenemos otra preguntita hace un ratito. Dice, ¿cuál es el perfil del turista internacional que escoge este tipo de experiencias? Gracias por su respuesta y felicitaciones por sus proyectos. Yo creo que esa es una pregunta un poco, digamos, difícil de contestar, porque creo que hay de todo tipo, o al menos en mi experiencia personal hemos tenido desde el turista más joven, que tiene unos 20, 25 años y está en su año de explorar y de conocer y le encantan ese tipo de conexiones, pero también hemos tenido turistas que están entre los 55 y 65 años que también les encanta ese tema porque han escuchado, digamos, al conflicto de Colombia, han escuchado todo lo que hemos sufrido, digamos, por esto, entonces les interesa saber cómo, bueno, estas comunidades, qué es lo que tienen para contar. Entonces yo diría que no hay un perfil, digamos, específico, pero yo diría que es más como personas que tienen empatía hacia el otro, que quieren conectarse, que quieren escuchar, más que de pronto definir una edad, sería como más la personalidad de estas personas. Entonces, son personas abiertas al diálogo, quieren escuchar, quieren conectarse con la comunidad, quieren algo diferente, porque obviamente vienen de países donde de pronto el contacto humano se da, pero tienes que trabajar mucho para tener amigos o tienes que solamente, sí, o sea, es como diferente, ¿no? Entonces yo diría que es más eso, como personas abiertas abiertas de mente y con empatía. No sé, Lore, si tengas algo más.
Mm, No, pues en verdad estoy muy de acuerdo. Eh, Generalmente yo he tenido muchas personas que son, pues acá trabajando en Bogotá también me han llegado grupos institucionales, de empresas, de organizaciones internacionales, cosas así, que vienen con mucho interés por la diversidad, pero también por la cultura y la historia, y les gusta mucho. Son personas que se sienten, que se consideran a sí mismas como viajeros experimentados y a las que les gusta ir más allá. Como, sí, o sea, entre más me muestres, entre más profundo me muestres, más feliz me voy. Entonces, yo diría que eso también. Pues, pero sí, es una pregunta difícil de responder porque es que es muy variado, depende de la edad. Por ejemplo, hay un estudio que les recomiendo mucho, se llama, ay, bueno, ya lo busco y les pongo el link. En inglés se llama Traveler Tribes, voy a buscarlo, pero ellos describen, por ejemplo, que hay viajeros éticos, hay viajeros culturales, hay viajeros a los que les gusta que les arreglen más los viajes. Generalmente ellos los clasifican más por el tipo de interés que tienen y por las preocupaciones que los mueven. Por ejemplo, a los viajeros éticos les importa muchísimo el impacto ambiental y político como de creación de paz que tiene su visita. Los culturales son los que están dispuestos a medírsela a lo que sea. Como, ¿sabe qué? Yo me quiero salir de mi zona de confort, lléveme a algo que me saque de mi burbuja, porque yo quiero crecer. Entonces, cada turista es resultado, yo diría que de la combinación entre su edad, su país de origen, su personalidad, como decía Luisa, seguramente lo que hace, que influye en lo que hace, lo que les interesa, eh, eso, y que tanto hayan viajado anteriormente, porque eso cambia la mentalidad de un viajero en la medida en que haya tenido más experiencias. Muchísimas gracias, Lorena. Hay otra preguntita, dice, ¿algún consejo para alguien que inicia la carrera de guianza turística con base a la empatía con los turistas? Sí, bueno, yo creo que un, un tip fundamental es, si uno tiene la ventaja de saber de dónde vienen sus turistas, si es un grupo que ya te avisan con anterioridad y ya sabes que vienen de Turquía, y si es una cultura que no conoces, pues ponte a investigar de Turquía. Es muy importante conocer los países y las culturas de donde vienen estas personas, porque eso abre la confianza, la conversación, todo el tour se vuelve mucho más rico cuando uno puede hablar, cuando ellos también pueden hablar de sus vidas, de su propia cultura, porque a la gente le gusta mucho compartir. Y a todos nos encanta ser escuchados. Entonces, yo creo que ese otro tema, a los guías de turismo generalmente nos dicen que nosotros estamos ahí para dar información, pero yo creo que también estamos ahí para escuchar. Entonces, esos serían dos consejos. Y uno tercero es siempre estar dispuesto a aprender idiomas, porque no es lo mismo, por ejemplo, si llega un brasilero, no es lo mismo saludarlo en portugués que hablarle en inglés, jamás. Es como si a uno le hablaran español, por más que uno hable inglés, cuando uno le habla en español, cuando se va a un país desconocido, pues eso genera conexión así. Entonces la gente lo aprecia mucho más y también te da más oportunidad de tener más grupos. No sé, Lu, si quieras complementar ahí. Sí, yo también diría nuevamente como ser muy auténtico, ¿no? O sea, de que ellos te vean a ti como una persona, no solo como el guía que me está dando la información, sino como alguien con quien me puedo conectar, con quien puedo contarle mis cosas, con quien puedo generar también como una conexión, ¿no? Porque eso es algo que tenemos que mirar, de cómo humanizamos el turismo y cómo pasamos simplemente a dar el servicio por darlo, a conectarnos verdaderamente como seres humanos. Yo diría, Sí, no lo es. sí. Y hay una última cosita, es que, o sea, el rol de los guías es súper importante, yo no me canso de decirlo, porque somos traductores de la realidad de nuestro país para estas personas y al revés, de estas personas para la comunidad. Nosotros somos unos mediadores constantes y facilitamos esos espacios. Entonces, es chévere que asumamos nuestro rol como tal. No solamente estamos ahí para dar información, sino también para acompañar las conversaciones y para
guiar e influenciar las decisiones de los turistas, del grupo, de forma responsable. Doy un ejemplo, o sea, cuando uno está en un tour, los turistas hacen casi que lo que el guía diga, porque confían mucho en nosotros. Entonces, si yo les digo, no, vamos al restaurante de Doña Juana, porque ahí se come delicioso, ya después de que uno dicen, vamos de una. Pero entonces, uno como guía, conociendo a su comunidad, pues es importante maximizar el impacto positivo y disminuir el negativo, por supuesto. Pero ¿qué significa maximizar el impacto positivo? Por ejemplo, distribuir esos ingresos en varios restaurantes. No siempre ir al mismo restaurante de Doña Juana, sino tratar de apoyar a más familias que tienen también su negocio, por ejemplo. Sí, algo importante que se me vino a la cabeza justo ahorita fue que a veces como guías de pronto nos sentimos un poquito asustados o como presionados de contar la historia de Colombia como es, porque de pronto te hacen preguntas difíciles y uno es como, "Ah, ¿qué digo? ¿Qué digo ahora?" Y ahí es la invitación donde les digo como que no les dé miedo a decir la verdad, o sea, tienen que ser honestos porque ellos se dan cuenta cuando ustedes están mintiendo. Entonces yo digo que es importante que ustedes digan como, bueno, esto es lo que está pasando desde mi perspectiva, yo pienso esto y esto y esto, ¿cierto? Pero aún así porque muchos de ellos ya han investigado el libro, ya han leído, o sea, ya saben como todo el tema del conflicto de Colombia, ya saben las problemáticas y simplemente quieren saber cuál es tu perspectiva frente a eso. Entonces, yo he visto en varias ocasiones de que hay guías como que dicen, no, 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 solo mostremos las cosas bonitas y como que las cosas malas ni las mencionemos, pero es importante apropiarnos de nuestra historia, porque sea lo que sea, fue algo que pasó y tenemos que entender de qué pasó y por eso estamos aprendiendo de eso que pasó para que no vuelva a pasar en el futuro y para entender de que nuestras acciones nos tienen que llevar a una Colombia mejor. Entonces, eso es como súper importante. Y también el otro tema es utilizar el turismo como un mecanismo de educación, porque hay muchos turistas que vienen acá con la idea por ejemplo, en el caso específico de Medellín, no, vamos a Medellín porque Pablo Escobar y no sé qué. Yo personalmente o sea, no estoy de acuerdo con los narcotours, que es lo que se está dando, pero estoy de acuerdo en que sí es necesario dar ese tipo, digamos, de tours, pero de una manera diferente. Un tipo de tour que permita a las personas educar de por qué esta persona no es un héroe en Colombia, porque lo que hacen ese tipo de tours es como, ¿cómo se dice? Como mostrarlo como si fuera el héroe, la persona cool que muestra, digamos, la serie Netflix, ¿no? Pero ¿qué pasaría si empezamos a utilizar el turismo para educar a las personas de que entiendan de que no es ningún héroe y que este fue el daño que hizo en nuestro país? Para de tal forma que cuando ellos vuelvan a sus países puedan ser esos multiplicadores positivos de, ay, no, no piensen más en ese tema de Netflix. Netflix no es lo que está mostrando lo que es la verdadera Colombia. Entonces yo creo que también es importante que como guías usemos esa oportunidad que tenemos para hablar con estos turistas y seamos sea como un mecanismo de educación, de mostrar las cosas como son y de educar, ¿no? De mostrar de que, mira, esto fue lo que pasó y bueno, todo lo demás. Nos Sí, no sé si... preguntan, sí, nos preguntan la señora Erika Calderón, ¿cuál ha sido la experiencia como guía turística más negativa que han tenido que afrontar? Tengo un buen recuerdo. Eh, la más negativa fue una vez que tenía un tour a Guatavita y a la mina de sal de Zipaquirá y a Guatavita. Y realmente era una agencia, era una agencia nueva para mí, era la primera vez que me llamaban, yo la verdad no sabía muy bien cómo trabajaban, pero ahí descubrí uno de los problemas que tenemos en el sector, y es que las agencias de viajes, a ver, porque claro, es una cadena, ¿no? Entonces está la agencia de viajes, este era un grupo de Bélgica, entonces está la agencia de viajes de Bélgica, la agencia de viajes de acá, y bueno, y uno como guía, por supuesto, siempre es el que está ahí, en cuerpo presente, poniendo la cara. Entonces resulta que la agencia de Bélgica les había dado un itinerario que era imposible de hacer en un día. Les había dicho, seguramente se metieron a Google Maps y dijeron, no, claro, es que ellos van a parar en Tocancipá, bueno, en unos pueblitos chiquitos y además van a hacer todas estas cosas y realmente ir a Zipaquirá y a Guatavita en un solo día, ya con eso se te va el día. Y pues ellos llegaron acá con ese itinerario impreso, salimos, yo no sabía, pero entonces a mí me habían dicho que era a estos dos lugares y cuando estas personas vieron que no estábamos haciendo esas paradas, pues me empezaron a preguntar y yo intenté, o sea, yo vi eso, de una entendí que era lo que había pasado e intenté explicarles, pero no hubo poder humano
que los hiciera creerme. ¿Y eso por qué pasa? Pues obviamente ellos se sentían un poco, de alguna manera, estafados porque a ellos les habían dicho una cosa ya y acá no estábamos cumpliendo con ese programa. Pero pues, y bueno, y yo intenté llamar a la agencia, pero pues siendo muy sincera, y acá hago una invitación a la colaboración entre guías y las agencias, porque la verdad es que, ¿sabes? Yo me sentí sola y sentí que pues tuve que enfrentar la situación yo sola y ellos pues no me quisieron ni poquito porque no me creyeron. Entonces es muy importante conocer o hablar, tener una buena comunicación con las agencias de afuera para que las expectativas que traen las personas sean acordes con lo que van a vivir acá. De hecho, hay una cosa que a mí me sirve muchísimo, no sé si esto se los han dicho alguna vez, pero miren, el turismo o un viaje es un juego de expectativas. Entonces, uno puede ponerle ciertas expectativas a la persona, digamos, si se las ponemos bajitas y tenemos una sorpresa para ellos en nuestro hotel o en nuestro tour, pues entonces se van a sorprender y se van a alegrar y les va a encantar. Mientras que si hacemos lo contrario y ponemos unas expectativas muy altas y después o no cumplimos o hacemos lo necesario y ya, o solo cumplimos, pues no va a ser nada fuera de nada extraordinario. Entonces, es importante que nosotros entendamos que las personas vienen con un imaginario desde antes de venir a Colombia, una idea de lo que va a ser, unas expectativas, y que ellos tienen es como una especie de guión, hablando de historias, es como una especie de guión emocional. Y para la persona que estaba preguntando lo de la guianza, yo creo que los guías tenemos un papel muy importante ahí, y es saber entender cómo vienen las emociones de esas personas, darnos cuenta de los temas que les gustan, para generar como esos picos esos picos de alegría a lo largo del tour. Pero sí, ese tema de las expectativas de allá generadas por una agencia, o sea, en ambos extremos de la cadena, esos fueron un tema para mí en algún momento. Muchísimas gracias, Lorena, por compartir esa experiencia con nosotros. Bueno, daremos entonces por terminada nuestra sesión del día de hoy. En la pantalla encuentran los datos de cómo contactar a Lorena y cómo contactar a Luisa. Como ella lo indicó, leyendo este código QR que está en la pantalla, pues les van a aparecer todos los datos también de redes sociales y demás de ellas. Muchísimas gracias a ambas por compartir todas estas experiencias con nosotros. Fueron muy, muy enriquecedoras. Es una mirada también externa, la de Lorena, que está desde Bogotá, que viene y nos visita el Cauca, y es una mirada interna, que es la de Luisa, que vive aquí en el Cauca, que lo experimenta todos los días. Entonces fue muy, muy provechoso para todos. Muchísimas gracias a ambas por compartir nuevamente sus experiencias. Reiteramos entonces el agradecimiento a las cámaras de comercio que hacen posible este esfuerzo, la Cámara de Comercio de Buga, la Cámara de Comercio de Cartago y la Cámara de Comercio del Cauca. Todo este esfuerzo para ustedes, nuestros empresarios, para que todo el tiempo estén a la vanguardia de los temas, para que se sientan acompañados por parte de las cámaras. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos que todos hayan diligenciado la encuesta de asistencia. Voy a compartirla nuevamente en la casilla del chat y también extenderles una invitación para el día de mañana. Desde la Cámara de Comercio del Cauca tendremos una charla bastante conectada con el tema que tuvimos el día de hoy. Esta charla es de turismo en territorios de paz. Nuestro conferencista invitado será Cristian Papamija. Él hace parte de la comunidad indígena NASA, entonces él desde su experiencia y desde su visión nos estará contando cómo se vive el turismo en este territorio de paz. Voy a compartirles también el enlace de ingreso a esta charla, igual al grupo del WhatsApp que se ha creado de grupo de apoyo. Les compartiré también la invitación y esperamos que también participen para que conozcan, digamos, de esta mirada, cómo se presenta y cómo se brinda el turismo desde las comunidades indígenas y en estos territorios de paz. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y muy buena tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.